Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de terminar una semana y arrancar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta fue la semana de la transición, la semana del cambio en los Estados Unidos. Joe Biden y Kamala Harris se juramentaron el pasado miércoles. Antes de hablar un poco de lo que representa este cambio y de las expectativas que hay en torno a él, pues quiero en primer lugar ponderar una decisión del presidente Donald Trump en los perdones que concedió, pues incluyó entre 70 perdones, incluyó el caso de Salomón Melgen, el distinguido oftalmólogo dominicano que enfrentó un proceso pues muy tortuoso en los Estados Unidos, batalló para tratar de demostrar su inocencia, pero perdió en gran medida la batalla porque fue condenado a 17 años de reclusión, más todo lo que esto representa en términos de sus propiedades, de sus bienes, más el costo económico, ¿no?, de todo esto para un hombre que construyó una fortuna importante, pues en base a su trabajo, en base a negocios que desarrolló, y de repente pues se vio involucrado en este expediente que pudiera tener alguna connotación política, porque se asociaba, a Salomón Melgen se le asociaba con Bob Menéndez, y Bob Menéndez era demócrata, presidente de la Cámara de Representantes, senador de New Jersey, y cuando Obama quería llegar a entendimientos con Cuba, que después permitieron su visita y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, el gran obstáculo que había era precisamente el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez. Entonces hubo un expediente contra Bob Menéndez y en las ramificaciones de ese expediente estuvo Salomón Melgen. Entonces ya Salomón Melgen ha sido puesto en libertad por esta decisión del presidente Trump. Es una orden ejecutiva. Ya veremos en lo adelante qué implicaciones tiene, qué derechos le concede a Melgen en sus libertades para moverse, en la recuperación de sus bienes. Entonces ya veremos qué pasa. Pero esta es una noticia que no solo lleva alegría a la familia de Melgen, sino que hay muchos dominicanos que se sienten pues contentos con esta decisión porque Melgen es un hombre que se labró mucho aprecio, y no sé de lo que habrá pasado con él en los Estados Unidos, pero hacia la República Dominicana, Melgen lo que hizo siempre fue aportar con mucho amor a su país. Así es que nos alegramos que pueda ahora tener esta etapa de su vida en libertad, Salomón Melgen. Entonces, además de esta decisión, hay otro hecho que quiero lamentar. Caramba, esta semana las Águilas, no estoy lamentando que las Águilas pues se coronaran campeonas. Lo que estoy lamentando, lo triste,
es que se haya producido precisamente la muerte de Juanchi Sánchez. Juanchi Sánchez era pues una de las principales figuras de las Águilas Ibaeñas, fue presidente del equipo y uno de sus principales ejecutivos, uno de los principales aguiluchos, este distinguido empresario, y él había sufrido un accidente en el mar. Estaba pues en una embarcación, chocaron dos embarcaciones, dos yates que estaban en Montecristi corriendo, chocaron, salieron varias personas heridas, entre ellas Juanchi Sánchez, gravemente herido. Estaba en un proceso de recuperación, pero lamentablemente adquirió el COVID-19 en situaciones de debilidad y no lo pudo superar. Así es que nuestro abrazo a toda su familia, nuestras condolencias a la familia y a todos los amigos de este distinguido aguilucho que ha fallecido pues esta semana. Señores, hablemos entonces de lo que representa el hecho de que los demócratas hayan ganado las elecciones en los Estados Unidos y ya hayan asumido el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que esto es esperanzador. El mundo vive en medio de una crisis creada por una pandemia sanitaria que a su vez ha ralentizado la economía. Estamos en una etapa en que ese virus continúa expandiéndose, dejando muertos por todas partes, una mayor cantidad de contagios, pero ya tenemos la esperanza de los procesos de vacunación que se están llevando en varios países, entre ellos los Estados Unidos de América. Entonces, este cambio político en los Estados Unidos trae la esperanza de que el proceso de vacunación en ese país se va a impulsar masivamente. Biden ha prometido vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días. Supongámonos que no logre esa meta, pero que avance bastante en ella, eso es importante. Pero Biden también ha prometido pues medidas para recuperar la economía. Entonces, control de la pandemia en Estados Unidos, recuperación de la economía en Estados Unidos es beneficioso para todo el mundo, pero también lo es para nosotros. Una parte de los turistas que recibimos vienen de los Estados Unidos y es nuestro principal socio comercial y es donde reside una buena parte de la población dominicana que vive en el exterior, de manera que nosotros somos beneficiarios directos de estos procesos esperanzadores que se han de verificar en los Estados Unidos de América. Por otra parte, un cambio de gobierno en Estados Unidos da la impresión de que es un cambio que toca a todos los países del mundo por la influencia especial que tiene este país, esta gran potencia, este modelo. Entonces eso también trae, digamos, brisas refrescantes, porque si hay cambios en Estados Unidos, si hay mejorías, si hay esperanza, eso puede repercutir en sentido general en la economía en todas partes del mundo. La economía no es otra cosa que expectativas positivas. Si hay expectativas positivas, pues hay crecimiento económico, porque el crecimiento de la economía depende mucho de las expectativas que se estén generando
en un momento determinado. Entonces los cambios siempre esperanzan, los cambios siempre llevan la sensación de que se irá hacia una mejora. Y cuando estamos en momentos tan difíciles, pues empoderarnos de la idea de que podemos cambiar, de que vamos a mejorar, pues yo creo que es importante para todo. Biden tiene muchos desafíos, con él ocurren algunas cosas nuevas, él es el segundo presidente católico de los Estados Unidos, pero su vicepresidenta es la primera mujer vicepresidenta, pero no solo eso, la primera negra vicepresidenta de los Estados Unidos. Entonces, hay cosas nuevas, hay cosas nuevas. Trump, pues, encabezó una era de mucho fraccionamiento en términos de la sociedad estadounidense. Era un líder que siempre estaba pues encaramado en la confrontación. Eso hace a veces que no pueda avanzarse mucho, aunque antes de la pandemia él tenía una situación de la economía que para los estadounidenses resultaba favorable. Después de la pandemia todo colapsó, él no la manejó realmente de manera que pudiera ser beneficiosa en términos políticos, ni sanitarios, ni económicos, y en parte entonces cosechó los resultados. Así es que vamos a mantener este ánimo de que algo mejor nos ha ocurrido a partir de esta semana en los Estados Unidos, no solo a los habitantes, a los ciudadanos de ese país, sino a los de América Latina, a los del Caribe, a los de la República Dominicana, que es nuestro caso como que tenemos a Estados Unidos como nuestro principal socio comercial. Señores, vamos a una pausa. Al retorno, veremos cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. En una comparecencia pública esta semana, el presidente Abinader hizo varios anuncios. Para mí, el más importante es el de 4 nuevos proyectos de generación energética, pero renovable. Esto es bueno porque, primero, la apuesta a la energía renovable es la apuesta a la consolidación en una tercera revolución industrial, que es una revolución que nos llevaría a depender cada vez menos de los combustibles fósiles por el grave daño que estos van causando, porque nos beneficiamos, vivimos el confort que esos combustibles nos permiten vivir con los aires acondicionados que nos permiten pues estar en confort, con los vehículos que nos permiten pues transitar por las carreteras, con todo lo que es el consumo de energía. Sin embargo, eso va acumulando un pasivo medioambiental sumamente costoso. Si en cambio la energía de la que nos vamos cada vez sirviendo más es renovable, entonces nosotros estamos evitando el cúmulo de ese pasivo ambiental, que es uno de los
graves problemas que confronta la humanidad en estos momentos. Una de las graves amenazas, que es la del calentamiento global, que puede reflejarse a través de tragedias con grandes inundaciones, entre otras cosas, con sequías, con todo esto. Entonces, qué bueno, energías renovables. Ahora, ¿por qué podemos ir ahora hacia proyectos de energías renovables? Porque esa es una de las ventajas que nos da lo que significa Punta Catalina. Punta Catalina tiene al país en un punto de equilibrio en términos de generación energética. Entonces ya el país que está en ese punto de equilibrio con Punta Catalina puede ir ahora a puntos de excedente. Por eso el presidente hablaba de la posibilidad incluso de que podamos vender energía a Haití. Yo saludo estos anuncios y soy de los que quisiera que no se queden en anuncios, que lo podamos materializar, porque además necesitamos hacer obras. Necesitamos hacer obra que se ha sido hasta ahora un poco lento en la concreción de obras que dinamizan la economía. Así es que saludo ese anuncio. Señores, voy a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. El presidente Luis Abinader se dirigió la noche del pasado lunes al país a través del programa especial de televisión Estamos Cambiando, que por segunda ocasión se presenta al país, en donde hizo una rendición de cuentas de los primeros 5 meses de su gobierno. El presidente de la República dijo que al igual que gran parte de los sectores del país que luchan contra la propagación del COVID-19 y que sufren los efectos de la enfermedad, está cansado de la pandemia y del confinamiento, al momento de señalar que la tasa de letalidad del país es de las más bajas y que parte de los 20 millones de vacunas contra el COVID-19 que se han contratado empezarán a llegar en las próximas semanas y se iniciará su aplicación con el personal de salud. En materia económica, resaltó que al llegar a la presidencia encontró un déficit de 26,000 millones de pesos, producto, según él, de algunos pagos irregulares de esa misma semana, pero que actualmente, con la búsqueda de financiamiento y la creación de confianza ante los agentes económicos, el Banco Central tiene los niveles de reservas más altos y el dólar y la inflación están estables. Asimismo, destacó que de los 700,000 empleados suspendidos por la pandemia, solo quedaban 65,000 por reincorporarse el 31 de diciembre de 2021. De igual forma, citó que se está a la espera de una licitación de 1,000 megas de electricidad para la zona norte y 4 proyectos energéticos con los que se generará un excedente que podrá vender electricidad a Haití a través de un fondo de compensación. En materia de ayudas sociales, resaltó la incorporación de 2 millones de personas al Seguro Nacional de Salud y la extensión de los programas sociales. En relación al tema corrupción, dijo que el que la hace la paga, sea de quien sea y del partido que sea. El funcionario de mi gobierno que cometa actos de corrupción se la verá con la justicia, manifestó el jefe de Estado. Además, dijo que el Ministerio Público está siendo dirigido por personas independientes que al momento de su juramentación les indicó que solo respondieran a la Constitución y las leyes. El Ministerio de Educación rindió cuentas al país sobre los procesos llevados a cabo para la contratación de servicios, bienes y productos destinados a la educación preuniversitaria. Roberto Fulcar, ministro de Educación, informó que las autoridades dominicanas han distribuido ya cerca de 500,000 equipos informáticos para garantizar el plan de educación a distancia, cubriendo el 100% de los docentes y el 21% de los alumnos. Fulcar resaltó que el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en República Dominicana, durante el proceso de compras de equipos electrónicos para la docencia a distancia, ahorró alrededor de 27 millones de dólares al Estado dominicano. En el acto, el Comité de Compras y Contrataciones del MINER presentó cada una de las etapas de los 5 procesos de licitación y adjudicación
para la adquisición de equipos tecnológicos para la ejecución del Plan Educación para Todos Preservando la Salud, para la adquisición de dispositivos dirigidos a MIPYMES, así como para la contratación de servicios de impresión de cuadernillos educativos para las clases a distancia y la rehabilitación de 570 centros educativos a nivel nacional. Además, presentaron el proceso de licitación de renovación de licenciamientos de Microsoft, la contratación de medios de comunicación social, radial y televisivos para el año escolar 2020-2021. En un formal encuentro con directores de medios de comunicación y líderes de opinión del país, el Ministerio de Educación entregó toda la documentación escrita y digital relacionada con los procesos, poniendo en manos de los presentes y de la sociedad dominicana toda la información relacionada con los mismos. El director del Instituto Agrario Dominicano IAD, Leonardo Faña, es investigado por una denuncia de agresión sexual contra una empleada. Informó el Ministerio Público que abrió una investigación sobre lo acontecido. De acuerdo con la denuncia que reseñan varios medios, la víctima es la gerente financiera del IAD, María Isabel Flores. De acuerdo a la querella, tras designarla en el cargo, Faña le hizo constantes llamadas a la mujer para reunirse fuera del horario laboral. Flores accedió a reunirse con el funcionario el 4 de enero para coordinar unos trabajos, pero según la denuncia, la condujo a una cabaña a la que la mujer se negó a entrar. Posteriormente la llevó a un restaurante en Bonao, donde le dio a comer una comida y a beber una especie de vino que presuntamente llevaba en su vehículo, lo que provocó que perdiera el conocimiento y la fuerza, situación que aprovechó para agredirla sexualmente. Tras lo sucedido, Leonardo Faña le escribió a Flores pidiéndole perdón. El Ministerio Público emitió una orden de alejamiento y protección a favor de la mujer. El ex senador por la provincia de La Vega, Euclides Sánchez, se juramentó como miembro del partido Fuerza del Pueblo, organización política liderada por el expresidente de la República, Leonel Fernández. Mi posición de venir aquí obedece a un análisis profundo que hice y a un compromiso de vida que hice por el bienestar de la República Dominicana, asumiendo las consecuencias que haya que asumir para ayudar a construir un mejor país al lado del más grande líder de la República, que es Leonel Fernández, expresó Sánchez al momento de tomar la palabra durante el acto. El ex legislador expuso que llegó a un partido que tiene mística y que hará decente el ejercicio de la vida política. Al momento de su renuncia, Sánchez era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y también titular de la Secretaría de Asuntos Gremiales y Profesionales, así como presidente del PLD en la provincia de La Vega y miembro pleno de dicho partido. El Poder Ejecutivo dispuso mediante el decreto 8-21 el traslado al Panteón de la Patria de los restos mortales de Gregorio Urbano Gilbert, insigne luchador de la soberanía y la dignidad del territorio dominicano en 1916 y 1965 ante la intervención militar norteamericana. Urbano Gilbert formó parte importante del movimiento nacionalista denominado Los Gavilleros. Mediante el decreto se crea además la Comisión de Exaltación integrada por la ministra de Cultura, quien la presidirá, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, el director del Archivo General de la Nación, una representante del Ministerio de Educación, uno del Ministerio de Interior y Policía, uno del Ministerio de Defensa y el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, también un representante de la Asociación Dominicana de Universidades y uno del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que será coordinada por Eury Cabral. Las autoridades religiosas suspendieron la fiesta que se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia el 21 de enero debido a la pandemia del coronavirus. Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, provincia de la Altagracia, informó que las peregrinaciones los días 19, 20 y 21 fueron suspendidas y la basílica estuvo cerrada al público. En su lugar, los días señalados para las celebraciones litúrgicas y las distintas celebraciones fueron transmitidas por las redes sociales y medios de comunicación. Castro Marte consideró que permitir las celebraciones altagracianas sería exponer a las personas a un alto riesgo de contagio por la participación masiva de fieles que cada año, particularmente los días 20 y 21, se congregan en la basílica. Las autoridades de Estados Unidos ordenaron la deportación de Argenis Contreras, acusado de ser autor material de la muerte del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez Ferreras. Esto se produce luego de que una corte rechazara un recurso de apelación interpuesto por el imputado en contra de la decisión que dispuso su deportación a la República Dominicana, alegando que su vida correría peligro debido a que es conocedor de todos los detalles y participantes en la conspiración en la que mataron a Ramírez.
Se informó que en las próximas horas Argenis Contreras será traído al país para que responda por la acusación presentada en su contra, cuya audiencia preliminar se encuentra apoderada la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, audiencia pendiente de conocimiento el próximo 29 de enero. El acusado de la muerte de Ramírez Ferreras fue apresado en Estados Unidos el 21 de abril de 2018 gracias a una orden de arresto obtenida en su contra por el Ministerio Público de República Dominicana. Arturo Nanita, quien fue grabado mientras maltrataba a su perra Trufa en un hecho ocurrido en el edificio El Ángel, ubicado en la avenida Rómulo Betancourt en Bellavista, declaró que pateó al animal porque intentó agredir a su hijo de 4 años. Yo estaba en la habitación y mi niño estaba en una mecedora donde la hace tarea y ve televisión, y Trufa se le subió arriba y lo tumbó. Yo escucho al niño llorando y salgo desesperado y la perrita estaba encima de él, narró durante una entrevista en el programa El Sol de la Mañana. Agregó que salió, le quitó a Trufa al menor de arriba, pero intentó otra vez subírsela al niño. Entro en shock, me desespero y le regaño de mala forma, como se ve en el video. Fue un momento en que perdí la cordura y sé que lo hice mal, expresó. Dijo que no era usual que el can actuara de esa manera, ya que asegura suele siempre ser muy juguetona con su pequeño. Tras difundirse la filmación que muestra la acción violenta, el Departamento de Protección Animal de la Procuraduría General de la República acudió a la residencia y rescató a la perrita raza Bulldog francés. Posterior a esto, la misma entidad informó que el agresor sería sometido a la justicia por el hecho. Las Águilas Cibaeñas vencieron 7 carreras por 4 a los Gigantes del Cibao en el séptimo y decisivo partido de la serie final, la cual estuvo pactada al mejor de un 7-4 celebrado en el Estadio Julián Javier de la ciudad de San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. El triunfo de las Águilas fue histórico debido a que se convirtieron en apenas el segundo equipo de la pelota dominicana que rebasa un déficit de 1-3. En su final número 40, las Cuyayas lograron el campeonato 22, empatando con los Tigres del Licey como los equipos con mayor cantidad, siendo el segundo conjunto que regresa de un déficit 1-3. El experimentado dirigente Félix Fermín registró su 11ª final, 10 con las Águilas y 1 con los Gigantes, mientras el relevista Luis Castillo se llevó la victoria al cubrir 2.0 actos en blanco con 4 ponches. En tanto, Juan Lagares fue seleccionado como el jugador más valioso de la serie final al batear 379, 3 cuadrangulares y 10 impulsadas. Finalmente, el presidente electo Joe Biden se convirtió en el 46º presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero tras realizar su juramento a la Constitución. La toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris fue más que atípica. Contó con grandes medidas de seguridad, la presencia de 25,000 efectivos de la Guardia Nacional y fue la primera vez en 150 años que un presidente saliente no acudió al acto. El nuevo presidente dijo en su discurso que para superar los retos que tenemos por delante necesitamos unidad. Pido a todos los ciudadanos que se unan a nosotros para reunificar nuestra nación. Con unidad podemos hacer grandes cosas. Hoy celebramos el triunfo de la causa de la democracia. Somos buena gente y nos queda mucho por hacer. Hay mucho que sanar y construir, resaltó Biden. Kamala Harris será la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta en los Estados Unidos, además de la primera persona negra y la primera de ascendencia asiática. Todos los eventos fueron limitados. Biden tomó juramento de su cargo junto a Kamala Harris en el exterior, pero la lista de invitados estuvo reducida a los miembros de la Cámara de Representantes, el Senado y otros funcionarios. Luego de la ceremonia no se realizó el tradicional desfile por la Constitution Avenue ni hubo público en la explanada del National Mall debido a la situación de la pandemia. En su lugar, los organizadores instalaron 200,000 banderas estadounidenses. Al acto de juramentación acudieron los expresidentes demócratas Barack Obama y su esposa Michelle, Bill y Hillary Clinton, además el expresidente republicano George W. Bush y su esposa Laura Bush. Las protagonistas musicales de la ceremonia fueron Lady Gaga y Jennifer López. Gaga fue la encargada de cantar el himno nacional estadounidense durante la ceremonia y López formó parte en la actuación musical del evento. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bien, señores, esta semana pues me tocó dar pues la primicia de
la información que fue la que más impacto tuvo, que fue esta que tiene que ver con la denuncia de una funcionaria del IAD, la directora de su departamento financiero, de que habría sido objeto de una agresión sexual por parte del que era director de esa institución, el ingeniero Leonardo Faña. Después de la denuncia, pues el presidente Abinader suspendió de sus funciones al ingeniero Faña y ahora se está pendiente de las indagatorias que debe hacer el Ministerio Público para judicializar este asunto, para que realmente si los hechos se produjeron como la denuncia lo establece, pues el agresor o el presunto agresor reciba la sanción penal que esto pues arrastra. Yo lamento mucho que se produzcan cosas como esas. Yo creo que ahí hay lesiones importantes. Yo creo que el ambiente laboral es un ambiente de respeto mutuo entre las personas. Creo que es un abuso que cualquiera pretenda usar una jerarquía laboral para imponer unas relaciones con otra persona, que ahora pueden ser relaciones de cualquier naturaleza. A mí me parece que eso es totalmente abusivo, que eso es intolerable tanto en la esfera pública como en la esfera pues privada. Eso es intolerable. Entonces hay que ver exactamente qué fue lo que pasó allí, y ojalá que esto lesione a muchos, tanto en la vida pública como en la vida privada. La otra lección, fíjense que este ha sido uno de los funcionarios más atropellantes que ha tenido el gobierno del presidente Luis Abinader. Este señor llegó despojando a campesinos, a asociaciones de productores en todo el país, de equipos que le habían sido donados en las visitas sorpresa. Entre esos equipos estaban vehículos, camionetas, camiones. Entonces, esos vehículos, una parte fueron adquiridos a través del IAD. Para la donación hay que hacer un traspaso de matrícula. Habían una parte que ya se había traspasado la matrícula, pero los que no se habían traspasado la matrícula, aunque pudo comprobarse que estaban en manos de asociaciones, este caballero de manera arbitraria fue a incautar esos equipos en medio de una pandemia, cuando el gobierno está hablando de que le está buscando tasa cero a los productores para que tiren para adelante, para que sigan produciendo. Aquí no ha faltado comida, aquí no ha faltado alimento, y entre otras cosas, eso ocurrió por el impacto que tuvieron esas visitas sorpresa y porque esta pandemia nos sorprendió con un campo y con una producción en su mejor momento en todos los aspectos. Entonces, ir de manera arbitraria a cometer ese abuso y esas cosas indican que es una persona que no tiene realmente la sensibilidad para estar ocupando una posición pública. No la tiene, la sensibilidad para ocupar una función pública, y fíjense lo que parece que hubo con el trato con esta dama, que es una cuestión totalmente abusiva, irracional. Entonces,
esperemos que todo se esclarezca, que haya justicia, Yo siempre espero un trabajo objetivo del Ministerio Público, que se culpe cuando hay culpabilidad, que si una investigación determina que no existió, pues también eso realmente se toma en cuenta. A propósito de este tema, vamos a hacer una pausa porque en las 3 preguntas nosotros nuestro equipo consultó pues a una distinguida abogada que es especialista en Derecho Penal y Laboral, la licenciada Rosalina Trueba, y con ellas hablamos sobre este asunto de las agresiones sexuales y de sus implicaciones y agravantes. Pero esto lo haremos después de la pausa. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló a la licenciada, la abogada Rosalina Trueba, experta en Derecho Penal y en Derecho Laboral. Estamos hablando sobre estas circunstancias que pueden agravar pues las agresiones sexuales. Adelante. El tocar a una persona contra su voluntad o cualquier otra forma de agresión sexual es de por sí un acto delictivo sancionado por el Código Penal, pero hay situaciones en las que el hecho conlleva agravantes. ¿Puede usted citarnos cuáles son esas agravantes y qué penalidades pueden arrastrar? Sí, muy bien. Ciertamente, antes que nada, en este caso no representamos a ninguna de las partes envueltas, por lo que nuestra opinión va a estar basada en la información que hemos recabado de los medios de comunicación. Ciertamente el artículo 333 del Código Penal establece unas agravantes a las acciones definidas como de agresión sexual. En este caso, basados en la denuncia que hace la supuesta víctima, se pueden dar 2 agravantes. La primera es que esta acción fue ejercida por un superior jerárquicamente, con mayor jerarquía que ella, que es el señor Faña, quien era el director del IAD, y quien ejercía, autoridad sobre una empleada como su subordinada, en el caso de la señora, quien era gerente financiera, según tengo entendido. En ese sentido, cuando esta situación, este tipo de acciones se da por una persona jerárquicamente superior, pues termina siendo un agravante a la agresión. La segunda agravante que pensamos de ser cierto nuevamente lo que ella alega es que el hecho de él haberla sometido al consumo de sustancias controladas puede haberla puesto en una situación de vulnerabilidad y haber afectado su capacidad física y mental para poder reaccionar correctamente ante esta situación, y eso podría ser considerado también como un agravante. Las penas normales establecidas por el Código Penal en los casos de agresión sexual llegan hasta los 5 años de reclusión, pero de aplicarse alguna de estas agravantes pudiera aumentarla hasta los 10 años de prisión. En el caso publicado esta semana, una funcionaria subalterna denunció una agresión sexual por parte del principal incumbente de la institución para la que labora, incluyendo el posible suministro de una sustancia que le hizo perder el conocimiento para ser besada y tocada en distintas partes del cuerpo contra su voluntad. Pero, al recibir la denuncia, el Ministerio Público se limitó a establecer una orden de alejamiento contra el presunto agresor. ¿Considera que era lo precedente en circunstancias en que las personas laboran en el mismo lugar? En principio sí. Según tengo entendido, la denuncia fue puesta el 18 de enero, por lo que esta primera medida que toma de manera rápida el Ministerio Público, que es una orden de alejamiento, puede protegerla a ella en principio
y alejarla de su supuesto agresor. Digamos que ahora el Ministerio Público tiene la labor de hacer algunas diligencias de investigación y continuar el proceso para que si lo entiende necesario, en virtud de lo dispuesto por el artículo 226, entonces proceda a solicitar alguna medida de coerción contra el señor Faña. Pero en principio es la medida natural que debe tomar el Ministerio Público e inmediatamente se hacen este tipo de denuncias y que ellos entienden que tiene cierta credibilidad, como parece ser el caso. En los próximos días veremos qué sucede una vez ellos avancen con su proceso de investigación. ¿No están protegidos los derechos laborales de una persona a la que esas circunstancias lleven a renunciar del cargo que ocupa para evitar ser abusada? Sí, los derechos laborales están previstos tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, la combinación de esa orden de alejamiento que hemos mencionado, que hizo el Ministerio Público, está combinada con algo que ya también ha sucedido con el puesto de trabajo, el contrato de trabajo del señor Faña, y es que en virtud de lo dispuesto por la Ley de Función Pública 4108, lo que supuestamente él ha cometido cae dentro de lo que es considerado falta de tercer grado o graves que pueden llevarlo hasta su destitución. Cuando un funcionario público, un servidor público, comete alguna de estas faltas consideradas graves o ya se ha iniciado una investigación en su contra, pues la entidad, el órgano, debe suspenderlo. La ley prevé 60 días, inclusive puede prorrogarse con disfrute de sueldo para que durante ese periodo, primero, en este caso, beneficia porque no estaría cerca de la víctima en su puesto de trabajo, pero también para que él pueda ejercer su derecho de defensa contra esta acusación. Y en el ámbito privado está también protegido. Nadie debe, ni en el ámbito privado ni en el público, renunciar una vez se encuentre con una situación tan incómoda como esta. La ley del sector público, como ya les mencioné, le da opciones, pero también en el sector privado, el artículo 96 y 97 del Código de Trabajo establece que la persona que sea víctima de este tipo de acciones, de violencia, de malos tratamientos, de falta de probidad o honradez, por parte de su empleador puede ejercer la dimisión. La dimisión es el hecho de terminar el contrato de trabajo reclamando que se ha cometido contra esa persona una falta grave, pero no pierde sus prestaciones ni sus derechos adquiridos, que lo perdería si simplemente renuncia y se aleja del problema, lo que no me parece justo. La ley da esas herramientas. El artículo también 47, inciso 9 del Código de Trabajo, prohíbe a los empleadores ejercer cualquier tipo de acoso sexual contra cualquier empleado que esté bajo su subordinación. O sea que ambas leyes protegen a los empleados de ambos ámbitos para que puedan accionar correctamente y no pierdan sus derechos. Bien, señores, vamos a una pausa. Retornamos en breve. Bueno, señores, esta semana estuvimos participando en la rendición de cuentas que hizo el ministro Roberto Fulcar sobre los equipos que ha adquirido el Ministerio de Educación para todo este proceso de la educación a distancia, licitaciones que estuvieron pues manejadas por el PNUD y supervisadas por una comisión de veeduría bastante amplia. Entonces se presentaron los resultados, cómo se llevó a cabo todo ese proceso desde el principio hasta el final, y es evidente que hay interés en que se vea la transparencia con la que todo esto se manejó. Desde luego, usted sabe que en todos estos procesos siempre habrán cuestionamientos
El Diario Libre ha cuestionado el costo de lo que cobra, de lo que recibe el PNUD por estas licitaciones. Otros han hablado de que hubo procesos de impugnaciones que siempre son naturales donde hay licitaciones. Lo importante, señores, es que las cosas se hagan, que el Estado opere, que el gobierno cumpla su rol lo mejor posible y con transparencia. Y yo creo que ahí hay un esfuerzo muy importante que reconocer. Ahí las mismas comisiones de veeduría identificaron mejoras que pudieran hacerse en los próximos procesos de compra, pero es evidente que todo esto fue manejado con honestidad, que fue manejado con el interés de que cada peso pues se invirtiera lo mejor posible, y en los datos que se ofrecieron se habla de economía importante en cuanto a los precios de los artículos que pudieron adquirirse. Por otra parte, el obispo Osoria esta semana expresó su desacuerdo con que en las vacunaciones en la República Dominicana se excluyan a los extranjeros ilegales. Yo insisto en que la palabra no puede ser exclusión, sino prioridad, y que el gobierno dominicano tiene que concentrarse en principio en vacunar a los dominicanos. Que este país tiene una realidad muy especial. Es verdad que Dios no hace distinción entre las personas, pero los países sí hacen distinción entre las personas. Yo no puedo salir para Estados Unidos ahora a vacunarme, porque las vacunas son para los estadounidenses. Yo no puedo salir para ningún país donde se esté vacunando en estos momentos, porque no me tocaría esa vacuna. Tendría que ser un residente en esos países que están vacunando. Entonces, usted se imagina que con una frontera abierta, pues aquí pueda venirse a vacunar todo el que quiera, pues no habrá vacuna ni para todo Haití, ni para medio Haití, ni para los dominicanos. Entonces, que el gobierno busque con organismos internacionales la manera de ayudar a los haitianos a que se vacunen, que la iglesia también o las iglesias hagan sus campañas, busquen recursos y hagan labor de solidaridad conjunto con las autoridades de salud pública para eso, pero los fondos del Estado Dominicano y el programa de vacunación del Estado Dominicano, su prioridad tienen que ser los dominicanos. Ahora, abarcada esa prioridad, ya podemos estar hablando de extender entonces esa vacunación hacia otros segmentos que tienen incidencia en nuestro país. Señores, buenas noches a todos. Buenas noches.